Si no tiene un vector así, B, y acá tiene un vector U, por ejemplo, así, este U inclinado, entonces nosotros le aprendimos a sacar la fórmula a dos vectores asociados a esos dos, ¿no? Uno que se obtiene proyectando, bueno, digamos, estirando o prolongando esta línea que define el vector U. Entonces nosotros lo que hacíamos era hacer una caída vertical así, partiendo del vector B, la punta del vector B hacia abajo hasta que choque con esta prolongación del vector U, y este vector le llamamos IH. Y a este vector que está acá abajo, que es el que resulta prolongar U hasta la punta de ese vector H, ese vector lo llamamos la proyección del vector B sobre el vector U. Y ambos tienen fórmula, ¿no? Entonces el vector proyección tiene una fórmula que era U punto B entre la magnitud de U al cuadrado por U. Y el vector H, que es este que baja perpendicularmente acá y completa como ese triángulo rectángulo, tenía otra fórmula que era H igual, a ver, este más este, entonces sería la proyección menos B, o sea, sería U punto B sobre la magnitud de U cuadrado por U menos B. Esa sería la proyección de B sobre U y sería el vector H. ¿Hasta ahí está bien? Quizás. Listo. Entonces, esta proyección depende de qué valor esté B1 de U y de B. O sea, tomándolo como lo tenemos así el dibujo, la proyección de B sobre U sería este vector. Pero yo también puedo hablar de la proyección de U sobre B, al contrario. O sea, yo puedo hablar de un vector que sea la proyección de U sobre B. Y va a tener una fórmula equivalente a esta que va a ser U por B, pero abajo donde está U pongo B. La magnitud de B al cuadrado por, y acá en vez de U pongo B. Y gráficamente, ¿qué vector va a ser ese? Se voy a borrar la proyección de B sobre U. Entonces, lo que yo hago para hallar la proyección de B sobre U es tomar esta caída perpendicular y estirar el vector U hasta que concuerde con esa punta. Ahora, si yo voy a hacer lo contrario, voy a calcular la proyección de U sobre B, lo que hago es lo contrario, es hacer un vector perpendicular, pero que salga de ahí. Así. Este sería mi vector H en este caso. Y mi vector proyección, en ese caso, sería este que está acá. El que iría desde la base acá de B hasta que choque con esta punta. Este vector sería la proyección del vector U sobre el vector B, o sea, esta. ¿Sí es la diferencia? Sí. Entonces eso es. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hallar, pues utiliza uno o el otro. Es perpendicular respecto a B. Respecto a B. El otro, la proyección de B sobre U cae perpendicular con respecto a U. Y la proyección de U sobre B cae perpendicular con respecto a B. Listo, entonces salen las fórmulas equivalentes. Acá pues la fórmula para este nuevo H también cambia y queda en términos de B. Acá quedaría B, acá quedaría B, acá quedaría U. Si yo tengo esta H. Si yo tengo la otra H, pues queda con esta fórmula, ¿no? Eso les decía cuando estábamos hallando áreas de triángulos, ¿no? Entonces yo les puse un problema para hallar el área de un triángulo. Entonces, digamos, ustedes quisieran hallar el área de este triángulo. Vamos a borrar esto. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hallar, pues utiliza lo que le sirva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar el área de este triángulo, que define el vector U y el vector B, yo completaría el triángulo. Entonces, el área de cualquier triángulo es, voy a colocarlo base mayúscula por altura mayúscula entre 2. Entonces, uno con el dibujo se ayuda. La base de ese triángulo, geométricamente, o sea, por dibujo, sería esto. Sería la longitud de este vector, la magnitud de este vector, esta longitud, multiplicada por la altura del triángulo. La altura del triángulo se está tomando un vértice y haciendo la caída perpendicular sobre el lado opuesto. Entonces, este es el lado opuesto, lo prolongo, hago la caída perpendicular y esa sería la altura de ese triángulo. O sea, la altura de ese triángulo sería la magnitud del vector H que estamos trabajando ahorita, que yo mostré, y la base va a ser la magnitud del vector U. Entonces, el área de ese triángulo que está ahí dibujado va a ser la magnitud del vector U por la magnitud del vector H sobre 2.
donde U es este vector que está acá de base y H es esta altura. Entonces esa sería la fórmula del área de ese triángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Listo, pero entonces eso hallaría la parte de la izquierda que está... Esto sería esta área. Esa área. La H es como una construcción que usted hizo para poder... Para poder hacer la fórmula del área, por poder sacarla, sí. Ahora esa H tiene fórmula que fue la que les dio ahorita por acá que escribí. ¿Sí? La fórmula del vector H. ¿Sí? Acá yo tengo un vector H. La magnitud, la medida de esto es la magnitud de ese vector H. Listo. ¿Listo? Eso es más o menos. Ahora, dependiendo de lo que usted quiera calcular, pues utiliza una cosa u otra. Digamos, yo les dejé, en la clase pasada lo que hicimos fue trabajar este triángulo, calcular el área no de ese, que está dibujado ahí, sino calcular el área de este que está pintado acá. La base de eso sería como la proyección de U menos U, ¿no? Exactamente. Entonces la base sería la proyección menos U. Esa sería la base, que eso fue lo que hicieron sus compañeros en la clase pasada al final, y eso lo multiplica por la altura y le da el área de ese triángulo. Listo, profe, gracias. Es que la clase no puede prestar atención por problemas acá. Bueno, listo. Hágale. Entonces más o menos eso fue lo que hicimos. Entonces yo les dejé de tarea que hicieran por acá la construcción como al revés, hicieran la altura para acá y calcularan esta área. Creo que les había dejado eso para que lo miraran a ver cómo lo hacían. Haciendo hay construcciones así más o menos similares, eso debe salir igual, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo miren. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Y les dije finalizando que lo que íbamos a arrancar hoy es ver todo lo que aprendimos de vectores en el plano, lo vamos a trasladar a vectores en el espacio. Entonces vamos a hacer el recorrido de todo, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, y si no alcanzamos, pues la próxima clase seguimos, ¿listo? Entonces, listo, lo único que vamos a hacer es cambiarle el vector, y ya no vamos a verlo en 2 coordenadas, sino vamos a verlo en 3. Entonces nosotros conocíamos... Sir, ¿Cómo? ¿qué? Ah, mañana no hay reposición, ¿o sí hay? Bueno, pero mañana usted no tiene el examen de cálculo. Sí, señor. De 8 a 10, ¿no? Sí, señor. ¿De 8 a 10? Pues ya a las 10 tengo la hora de consulta. No, dejémosla. Entonces, ustedes no pueden entre semana un día, es que los sábados se está complicando porque han ido ahí para sacar el salón y eso. Complicada la cosa. ¿Entre semana no pueden? Pues yo puedo martes en la tarde, tengo libre de 10 Sí, a 1. martes. ¿Martes en la Sí, tarde? Sí, martes. Sí. De 2 a 4 martes, sí. El martes en la tarde qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer el martes en la tarde? La reposición de la clase. Para reponer la clase que nos perdimos. Pues por mí el problema es este martes o el otro. O sea, ¿No? Vamos por ver la clase. ¿ustedes qué sienten que sea mejor, este martes o el otro? El otro. ¿El otro? Digo que este. ¿O este? Cualquiera. Bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos a seguir ahorita cuadramos entonces si este martes o el otro. Porque también hay que mirarlo del salón y eso, pero bueno. Bueno, entonces sigamos acá ahorita cuadramos eso. Entonces, bueno, lo que iba. Entonces, los vectores que nosotros conocimos eran vectores de esta forma, A, B. ¿Cierto? Pero lo vamos a extender y ahora vamos a conocer los vectores que son de esta forma. A, B, C. Eso es lo único que le vamos a hacer. Y vamos a hacer el mismo recorrido. No vamos a saltar muchos pasos porque ya lo básico lo aprendimos acá. Y extenderlo acá es muy sencillo. Es lo mismo, solo que con una coordenada más. Entonces vamos a aprender a sumar. Bueno, aprender a hacer algunos ejercicios de suma, de multiplicación, de magnitud. Como por ver cómo es, pero esto se va a entender bien fácil porque es igualito que acá. Lo que quería que vieran, o lo que sí quiero que se comiencen, y voy a repetirlo acá, que fue con lo que terminamos la clase pasada, es ver la ubicación del vector en el espacio. O sea, ese vector de 3 coordenadas ya no es suficiente, en el plano cartesiano no se puede pintar, ¿sí? Entonces lo que uno hace es inventarse otro eje, que es el eje Z, y entonces va a pintar los vectores de esa manera. Entonces voy a volverles a mostrarles lo que les mostré que ellas. Profe, ¿qué pena eso cómo se llama? ¿Vectores en el espacio o...? Vectores en el espacio, sí, vectores en el espacio. Acá, vectores en el espacio. Hasta ahí vemos porque ahí, hasta ahí es donde uno los alcanza a visualizar y tiene como sentido en la realidad que uno conoce, ¿sí? Ya vectores en
con 4 coordenadas, pues teóricamente se pueden trabajar, pero digamos que pierden un poquito de sentido de dibujarlo, ¿sí? Ya ahí como que no sé, no sirven como para representar algo así real. Entonces, por eso se trabaja en el plano y en el espacio los vectores, ¿sí? Entonces, un momentico les muestro lo de... Yo quisiera que, bueno, mientras busco esto les cuento, yo quisiera que la clase esa que tenemos que recuperar la utilicemos como para ver algunas cositas que se pueden hacer con las cosas que hemos visto, ¿sí? O sea, por ejemplo, me gustaría, no sé si qué piensan de retomar esto, el problema ese que nunca resolvimos de lo de las matrices que estábamos haciendo, que ustedes me hicieron trampa y nunca me dijeron que cómo se hacía para calcular el precio del viaje y toda esa cosa. Al trampa. Ustedes propusieron que cómo hacer eso y al final ninguno lo hizo. Ay, no. ¿No? ¿No quieren? Déjenos salir. Bueno, entonces miramos, si no, pues entonces seguimos y avanzamos más bien con más temas. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Y no podemos, digamos, como repasar algunos temas rápidamente del Parcial Plus, También. Pues ¿pero cuándo? pues el martes. ¿Dónde es el parcial ¿Parcial plus? Plus no es mañana? No, el parcial Pero plus ya este es el no del se cálculo. sabe. ¿El de qué? ¿El de qué? El de álgebra aún no se sabe. El de álgebra. Sí, o sea, se refiere a repasar para el Parcial Plus. Para cuando Bueno, pues a mí también me parece bien si ustedes están de acuerdo, entonces esa hora nos vemos para repasar los temas del semestre, ¿sí? ¿A las del martes? La del martes, sí, pero entonces yo creo que sería mejor la del otro martes porque yo creo que esa estaría más cerca del parcial. Sí, en este ¿Listo? caso sí. ¿Sí? Entonces, ¿les parece a todos esa idea? Sí, señor. ¿Para poner Sí, clase? señor. Sí. Entonces podemos hacer eso, sí. Sí, eso me parece bien. Profe, perdón, ¿para poner cuándo? ¿Cómo, Cristian? ¿Que el parcial suyo cuándo es? Todavía no hemos cuadrado fecha, pero yo creo que será para la otra semana, no esta semana, sino la próxima. Y lo que usted está diciendo es para la clase. 15 días, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es para el parcial ese final que es opcional para el que lo quiera presentar, ¿no? O sea, pero es el mismo parcial plus, es esa parte. No, es esa parte. Ese parcial es el parcial final acá del curso, que es solamente nosotros. El parcial plus es general para todos. Pues entonces ahí sería el repaso de todo, pues, para cualquiera de los dos parciales lo que les sirva. Me toca presentar los dos porque ambos me sirven. Bueno, pues entonces ese repaso serviría para las dos cosas, ¿sí? Sí, porque ¿Cuándo sería el repaso? Sería entonces, hay dos opciones, o sea, sería la clase esa que tenemos que recuperar, entonces sería o este martes o el siguiente. A mí me parece mejor que fuera el siguiente porque estaría como más cerca de la fecha del parcial, no estaría tan lejos. Sí, yo también digo lo mismo. apoyo la decisión suya, profe. ¿Sí? Entonces sería, ¿sí les parece a los demás? Sí, Sí, señor. sí. Listo, entonces hagamos eso. Entonces dejamos la clase para este martes de noche y repasamos ahí algunos temas que hemos visto en el semestre para refrescarlos, sí, con miras en los parciales finales que faltan. Listo, entonces bueno, ahora vamos a seguir entonces ahora sí con los vectores. Les voy a mostrar otra vez la misma aplicación que les mostré en la clase pasada para que refresquemos cómo es que es esa cosa. A ver. Esperen acá, la abro. Listo, entonces recuerden que acá estábamos, acá entonces los vectores ahora nos los van a dar así. Nos los van a dar en 3 coordenadas, entonces nos van a dar un vector así en 3 coordenadas. Este tiene de coordenadas 2, 4, 4, entonces lo que eso va a significar simplemente es que la primera coordenada, que es el número 2, lo que me va a significar es cuánto avanzo yo en el eje X. Entonces avanzo 2 unidades positivas, entonces yo me voy acá para el eje X. El eje X en este dibujito es el rojo, entonces miren, en el eje rojo yo avanzo 2 unidades hacia el lado positivo, o sea, hacia la derecha, digamos. De acá va el punto, la coordenada en 2. Ahora, el segundo numerito es el 4, esa es la coordenada en Y. Entonces yo busco el eje Y, que sería el verde, mira, ahí está el verdecito, es el de abajo, entonces cojo 4 coordenadas en y ahí voy. Y ahora el último numerito que me dan, ese 4 es la coordenada en Z. Entonces lo que yo hago ahora es, ya uniendo este punto que está acá abajo, este punto lo subo 4 unidades, miren, lo subo 4 unidades para que quede
esas 4 unidades en el eje Z. Y así se representan los puntos. Entonces, vea, 2 en X, 4 en Y y 4 para arriba en Z. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, esa es la diferencia. Entonces, que ahora lo vamos a pintar en 3 dimensiones los vectores. Eso con respecto a su ubicación. Con respecto a lo que a las demás elementos que implican o que están relacionados con los vectores que vimos en el plano, por ejemplo, la magnitud, acá tienen una definición bien similar. Entonces, si nosotros recordamos la magnitud de un vector, cuando vimos la magnitud del plano era la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, ¿cuánto creen que será la magnitud en el espacio? De un vector en el espacio. Raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Exactamente, simplemente es eso. Entonces, la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Entonces, eso no cambia, es la misma cosa. Entonces, es como es bien evidente o bien fácil de uno de sacar eso y se trabaja igual, entonces, pues, esa es la fórmula. Y entonces, vamos a hacer nada más un ejemplo y ya queda eso listo. Se hace igual que acá, solo que se le agrega la coordenada al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si tienen que hallar la magnitud de ese vector, por ejemplo, hallar la magnitud del vector B igual. Entonces el vector va a ser, por ejemplo, el que sea, el vector menos 3, 1, 5. Entonces yo le saco la magnitud del vector, que sería la magnitud de B igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 1 más 25, y eso sería igual a la raíz cuadrada de 35. Y listo, esa sería la magnitud de este vector, igualitico. Entonces eso se hace igual, entonces no nos vamos a quedar mucho ahí. Lo siguiente que vimos en este mismo sentido de elementos de los vectores, vimos fue la dirección. Esa fue otra cosa que vimos. Y ese va a ser un punto que sí va a ser diferente acá. Entonces eso sí lo voy a definir, porque va a ser distinto a los vectores en 2 variables, en 2 componentes. Entonces, voy a borrar. Ya puedo borrar, ¿no? Espere, un momento. A ver, uno acá no puede, cuando usamos vectores con 2 componentes, le damos la dirección y era el ángulo que formaba el vector con el eje X, ¿sí? Y ahí como que no había ningún problema. Pero si ustedes lo piensan, acá es un poquito complicado dar esa definición, ¿sí? Porque si uno lo mira, les voy a volver a mostrar en la aplicación de GeoGebra. Y uno piensa este vector que está acá, este vector uno le pudiera dar muchísimos ángulos, ¿sí? Uno le pudiera pensar en darle este ángulo. Pero si usted eleva esta cosa, o sea, ¿usted cómo define ese ángulo? Ese es el ángulo que forma U con respecto a aquí. Porque si usted mueve este coso, voy a borrar eso de nuevo. Si usted mueve esta cosa, eso tiene como, o sea, muchas formas de verlo. O sea, ¿cómo sería? Sería el ángulo que forma esto con el plano XY o algo así, ¿sí? Pero eso no sería suficiente, porque si digamos yo digo que esto forma acá este ángulo, que este vector tiene este ángulo, a ver, voy a ponerlo acá, digamos que tiene este ángulo. Eso no es suficiente para representar el vector, porque yo puedo pintar otro vector, digamos este vector B. Espere, giro en esto un poquitico. Y pareciera que tuvieran más o menos como el mismo ángulo. A ver, esperen, borro ese dibujo porque acá no se nota. Digamos, si uno dijera que la dirección es el ángulo que forma el vector con el plano XY, entonces la dirección de este vector sería este ángulo. Pero la dirección del otro vector, este verde, también sería, o sea, sería como, digamos que fueran iguales estos 2 ángulos, ¿no? Entonces pareciera que estos 2 tuvieran la misma dirección, sí, porque tienen el mismo ángulo, pero claramente no tienen la misma dirección. Este apunta para allá y este va apuntando para allá. Entonces, como que dar este ángulo solito no es suficiente para decir cuál es la dirección del vector. Entonces hay 2 formas, hay 2 alternativas para dar entonces la dirección de un vector. Una está en términos de varios ángulos. Sería dar un ángulo en X, dar un ángulo en Y, un ángulo en Z, y ahí sí uno puede ubicar bien el vector. Y la otra opción, que es la que vamos a tomar nosotros, es decir que la dirección de ese vector
va a ser un vector unitario que apunte igual que ese vector naranja. Entonces, digamos, yo borro este vector acá. La dirección de ese vector naranja va a ser este vector que voy a pintar acá. Entonces, imaginen que tienen ese ahí. Lo que yo voy a hacer es pintar un vectorcito. Simplemente que vaya en la misma, que esté así, dirigido igualitico que ese B, que ese U, pero que tenga magnitud 1. Esa va a ser la dirección de este vector naranja completo. Va a ser este vector azulito, que va a apuntar igualitico que B, que U, perdón, creo que llama U ese vector, pero que su magnitud va a ser 1. Entonces así vamos a definir la dirección de un vector en el espacio. Sería, o sea, y sería lo mismo de dividir el vector por la magnitud. Exactamente, entonces sería lo mismo de dividir el vector por la magnitud. Eso va a ser la dirección de ese vector. Entonces lo voy a definir acá. Entonces en el espacio la dirección de un vector sea en términos de otro vector, que va a ser unitario y que tenga o sea, que apunte igual, que esté igual de direccionado que B. Vamos a definir la dirección. Casi vamos a tener que hacer la definición porque va a ser distinto. Sea B un vector de R3. R3 es el espacio donde vienen estos vectores, o sea, es el espacio. R2 es el plano cartesiano. R3 es el espacio donde vienen los vectores de 3 dimensiones. El eje X, el eje Y y el eje Z. Eso es R3. O sea, eso simplemente estoy diciendo se va un vector en el espacio. ¿Sí? Definimos la dirección. No. Así no. La dirección del vector B es U igual al vector. Eso que está ahí. No, al revés. Es B sobre la magnitud de B. Esta va a ser la dirección del vector B. Tomar el vector B y dividirlo entre su magnitud. Esa es la dirección del vector B. Va a ser otro vector. Ese es. ¿Listo? Esa va a ser la definición de la dirección de un vector. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular una dirección. Espere, profe. Háganle. Pero no se asuste. Una conversación interesante de fondo. Ay, ay, ay. Listo, lo voy borrando acá y lo vamos a dar. Ese U es el unitario, ¿no? El vector unitario, ¿ah? Entonces yo les digo, por ejemplo, calcular o hallar la dirección del vector, por ejemplo, a ver, qué sé yo, 2, 1/2, menos 4. A ver, halle la dirección de ese vector, U igual a lo que está acá. Ahora háganlo a ver cuánto le da. Ahí voy, ya en un momento voy a tomar agua y en tanto me dicen a ver cuánto le da.
¿Listo? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto va el vector 1? Mm, ¿Cuánto? Yo no sé, yo me perdía en esa parte. Me dio el vector 4 novenos, coma 1 noveno, menos 8 novenos. Bueno, vamos a ver. Voy a hacerlo porque ya vi que alguien está perdido, Me entonces. dio el mismo. Sí, me dio el mismo también. Listo. Bueno, vamos a verificar para los que no están ahí, ¿no? Entonces recuerden la fórmula, es el vector B dividido entre la magnitud de B. Eso es. El vector B es el que está allá. 2, 1 medio, menos 4. Ahora le doy la magnitud del vector B. Simplemente saco raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Eso da, arriba da lo mismo, 2, 1 medio, menos 4 y abajo queda, este da 4, este da 16, van 20. Este da un cuarto, 20 son 80 cuartos. ¿Sí? 81. Un cuarto, 81 cuartos, ¿no? Raíz de 81 cuartos. Y eso me Esto da igual a 2, 1 medio, menos 4, dividido. Raíz de 81 cuartos está fácil, no es 9 medios. Le hago la orejita, eso me va a quedar 2 novenos, multiplica el vector 2, 1 medio, menos 4, y eso da, hago la multiplicación, da 4 novenos, 1 noveno, menos 8 novenos. ¿Sí? Acá no se ve, pero es 4 novenos, 1 noveno, menos 8 novenos, todo sobre 9. Y esa sería la dirección del vector. ¿Sí está claro ahora sí? Sí, señor. Listo, acá de una vez, no lo hemos repasado, pero Profesor, acá ya. ¿Cómo? ¿y por qué invirtió de 9 medios a 2 novenos? Ah, porque hice la ley de la orejita, ¿sí? O sea, yo tengo acá es como si tuviera. Acá es como si yo tuviera. ¿Sí? Todo sobre 1, ¿cierto? 2 sobre 1, ajá, y entonces lo volteé, quedan 2 sobre 9. Ah, vale. Entonces quedan 2 novenos. Listo. Bueno, eso por una parte. Acá una vez hicimos algo que no hemos repasado, que no lo he dicho, pero ya se vio. Cuando yo multiplico un número por un vector, lo que hago es el número por la primera componente, el número por la segunda componente, el número por la tercera componente y va. ¿Sí? No lo esperaría. Eso ya, por ejemplo, una vez también lo dijimos cuando vimos matrices y todo eso. Pero profesor, Ya. Ahí. sí, ahí. Acá todo está dividido entre 9, ¿no? Por si no copiaron esto. Es 4 sobre 9, 1 sobre 9, menos 8 sobre 9. Bueno, ya se miran ahí, lo siguiente que vamos a repasar, como por repasarlo, es la suma y la resta. Entonces, simplemente vamos a hacer algún ejemplo porque es igual a como lo hemos hecho. Vamos a colocar acá suma y resta. Y simplemente lo vamos a repasar dando un ejemplo. Sean U igual 3, menos 2,7 y B igual, por ejemplo, menos 1, 4,1 tercio. Entonces,
Entonces vamos a hallar el vector u más b, el vector u menos b. Entonces, el vector u más b, pues simplemente sumar eso, como ya hemos visto, ¿no? El primer componente con la primera, 3 menos 1 da 2, menos 2 más 4, son 4, da 2, 7 más 1 tercio, esto tiene 21 tercios, más 1 tercio, 22 tercios. Y es el vector u más b, u más v, entonces. Y el vector u menos b sería entonces a este y el resto de este. 3 menos 1 da 4, menos 2 menos 4 da menos 6, y 7 menos 1 tercio da 20 tercios. Y esa sería la resta. Normalita. ¿Sí? Si uno resta de menos 1, pues ahí es diferente, ¿no? Porque cambian ahí los signos de la operación, entonces ahí da otra cosa. Y gráficamente es la misma cosa. Se hace lo que vimos, la suma de cola con cabeza. Así, igual. Entonces les voy a mostrar otra vez la aplicación de GeoGebra por si hay todavía dudas con eso. Entonces digamos que ustedes tienen el vector, ese vector u que está ahí, y voy a acomodar el vector b, es ese que está ahí. Tiene esos dos vectores ahí. Y yo los voy a sumar. Entonces para hacer la suma simplemente lo que voy a hacer es trasladar este vector naranja igual acá arriba. Voy a ver si me queda el dibujito bien, más o menos. Entonces este vector naranja lo trasladaría. Ay, pero lo pongo naranja. Un momentico. El vector naranja lo trasladaría acá. Digamos que quedaría como por ahí, digamos. Y el vector verde lo trasladaría acá. Más o menos así. Y entonces la suma sería unir el origen con ese punto, ¿no? Entonces vamos a ver si ya. Acá de pronto no nos cuadra exacto, pero ahí está. ¿Sí? Quedó bien. Y entonces esa sería la suma. ¿De acuerdo? Sí, O sea, la suma es exactamente igual, solamente es sumar Igual. de la misma forma cada uno, o sea, De la misma forma. El primero, el del segundo con el segundo y el tercero con el Exacto. tercero. Es exactamente igual. Sumar el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y gráficamente también es igual. Entonces, si ustedes lo giran los vectores, miren, acá quedan alineados los tres. ¿Sí? Y los ven por todos lados, ahí está el vector suma. ¿Verdad? Usted coge los dos vectores y los suma así. Y listo, esa sería la suma. Y gráficamente multiplicar por un escalar es igual, ¿no? Yo creo que les había mostrado que si uno multiplica ese vector naranja por un escalar, lo que hace es que lo estira o hace que se haga más pequeño, y si es negativo el número por el que multiplica, se cambia el sentido y apunte para el lado contrario. ¿Sí? Estoy multiplicando por 1.6, por 1.7, por 2, ve acá se hace más largo. Si multiplico por un medio, por 0.7, por 0.5, se hace más pequeño. Cuando me vuelva negativo el alfa, el lambda ese, entonces apunta para el otro lado y se hace más grande. ¿De acuerdo? Y mira, ahí se hace más largo. Mirémoslo acá a ver cómo se ve. Listo, entonces gráficamente eso se ve así, igualitico. Todas esas cosas funcionan iguales. Si el vector u tiene una magnitud más pequeña que un vector unitario, igualmente Sí. la dirección sigue siendo el vector unitario. Igual la dirección sigue siendo el vector unitario. Ajá. Entonces lo que hace es estirar un poquito el vector hasta que quede unitario. Sí. Como usted lo va a dividir ese vector entre su magnitud, y si la magnitud es más pequeña que 1, recuerden que cuando uno divide algo entre algo más pequeño que 1, lo que hace es ampliarlo, ¿no? Entonces lo ampliaría hasta que llegara a tener una longitud de 1. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, entonces sería la misma cosa, sí. Siempre la dirección es un vector unitario. Siempre. En esos casos. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Lo siguiente que vamos a ver es recordar cuando nos metimos ese cuento de representar un vector en una base usual, ¿no? Entonces recuerden que después de que vimos esto y aprendimos a sumar geométricamente vectores, lo siguiente que yo les dije fue que les da un vector i, que era un vectorcito así, y un vector j, que era otro vector acá así. Y decía que cualquier vector se podía representar si yo tengo el vector b igual a a, b. Lo que decía era multiplicar el vector i por a, entonces yo les tiraba a unidades, es el vector a por i, multiplicar el vector j por b, acá el vector bj,
y este vector lo acomodaba acá, hacia la suma de vectores, y sumaba esos dos, y este era el vector B, que era AI más BJ. ¿De acuerdo? Sí, señor. Acá se puede hacer lo mismo, pero en 3 dimensiones, solo que entonces hay que dar un vector más. Porque acá yo no tengo solamente 2 ejes, yo voy a tener otro eje que va a ser acá, digamos, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces yo les voy a dar un vector Y, les voy a dar un vector J, y les voy a dar un vector K. Y va a cumplir la misma cosa. Te voy a escribir eso. ¿El producto punto también se cumple junto al escalar? Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, el producto escalar y el producto punto se cumplen. Sí, Más el también, punto. actúan igual. Ajá, el producto punto es la misma cosa. Si tienen otra vez 2,1,0 multiplicado por 3, menos 1,2, se hace igual. El primero por el primero, 6, más, el segundo por el segundo, menos 1, más, el tercero por el tercero, 2, y esa suma daría menos 4. Igual, el producto punto se hace igual. Se da menos 4. ¿No? 2 por 0 no es 0. Sí, 2 por 0 es 0. Da el menos 5, pues acá 0. Menos 5 nos da 5. Ahora sí. Entonces, de nuevo, porque de pronto lo dije mal, o no sé si lo dije mal o lo noté mal. 2 por 3 da 6, más 1 por menos 1, menos 1, 0 por 2, 0. Listo, ahora sí. 6 menos 1, 5, más 0, 5. Entonces se hace igual el producto de puntos. Listo, entonces ahora digamos con lo de la base que les dije acá. Vamos a representar un vector en la base usual, que es cuando el vector I es el vector ya tiene nombre, el vector 1, 0, 0, el vector J 0, 1, 0, y el vector K 0, 0, 1. Entonces voy a escribir eso. Representación de un vector. En la base usual. Entonces sea B igual a A, B, C, un vector en R3. En R3. Y, o sea, en el vector I va a ser ahora el vector 1,0,0. El vector J va a ser el vector 0,1,0. Y el vector K va a ser el vector 0,0,1. Si yo tengo eso ahí, entonces se cumple la siguiente igualdad. Entonces, se cumple la igualdad que el vector B es igual a A por el vector I más B por el vector J más C por el vector K. ¿Sí? Se cumple esa igualdad y este A, este B y este C van a ser las coordenadas del vector del vector B en la base usual. ¿Sí? Entonces esas son las coordenadas del vector B en la base usual. Que son estas mismas. A, B, C, es este A, este B y este C. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces eso es lo que vimos más o menos igual que en el plano. Igual que en el plano, acá yo puedo hacer lo mismo que hacía en el plano, que es cambiar estos vectores y este vector J y este vector K. Y al hacer esos cambios, lo que yo voy a lograr es que los ejes de referencia se inclinen, ¿verdad? Entonces, cuando yo cambiaba el vector Y, lo que hacía era inclinar el eje X. Cuando cambiaba el vector J, inclinar el eje Y. Acaba de pasar lo mismo. Si yo cambio este vector Y por otro, lo que voy a hacer es inclinar el eje X. Si yo cambio este vector J por otro, lo que hago es inclinar el eje Y. Y si cambio el vector K por otro vector, lo que hago es inclinar el eje Z. ¿Sí? Y entonces, como yo inclino los ejes, los cambio, estas coordenadas de los vectores en esa nueva base o en esos nuevos ejes coordenados
pues estas coordenadas van a cambiar. Entonces no van a ser este mismo A, no van a ser este mismo B y este mismo C, sino que van a ser alfa, beta y gamma, y esos hay que hallarlos. Entonces, al igual que como hicimos cuando estamos en el plano, acá vamos a ver cómo serían las coordenadas alfa, cómo sería la coordenada beta y cómo sería la coordenada gamma, y va a ser igualitico. Esta es la representación del vector en la base usual. Las coordenadas van a ser A, B, C, que son estas mismas, entonces no hay nada que hallar. Entonces, ya en el vector, las coordenadas son esas mismas. El problema es que viene otra base, entonces las coordenadas cambian. Voy a primero escribir eso y luego vamos a hacer un ejercicio donde mostremos cómo se calculan esas nuevas coordenadas. Voy a borrar entonces. Voy a cambiar esto. Ahora el título va a ser representación de un vector, ¿listo? En cualquier base. Sí, entonces lo mismo, va a ser sea A, B igual a, B. A, B, es un vector en R3 y le voy a cambiar los vectores y voy a dar otros. Y B igual a los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3, una base de R3. Y aquí vuelve a jugar lo que yo les comenté cuando vimos esto en el plano. Esta palabra base, está acá, le permite que uno pueda sacar las coordenadas alfa, beta y gamma que vamos a escribir acá. Sí, pues voy a terminar el ticket con la base. Entonces el vector B se puede escribir así igualitico, pero que en vez de acá no va esta misma A, acá esa A cambia, entonces la voy a cambiar, no va A, sino que va a alfa. Acá está B, no es esta misma B, sino que cambia y acá va a ir gamma. Acá está C, no es esta misma C, sino que va a ir, perdón, gamma no es, acá coloqué otra vez alfa. Acá va a ver, no sé qué está pasando, digo una cosa, escribo otra. Profe, yo copié, Iba a colocar beta, dije gamma y escribí alfa, pero quería colocar beta. copié no por su culpa. Y acá va entonces gamma, ahora sí. Y entonces acá no va el vector I, sino al vector B1. Acá no va el vector J, sino al vector B2. Acá no va el vector K, sino al vector B3. ¿Sí? Si acá está el vector I, acá el vector J, el vector K, las coordenadas que van acá son A, B y C, la misma de arriba. Pero si yo cambio los vectores I, J y K por el vector B1, B2 y B3, entonces estas coordenadas me van a cambiar y van a ser alfa, beta y gamma. Y esas van a ser las coordenadas del vector B. En la base usual no, porque no estoy utilizando la base usual. En la base B, la base de esos vectores que me dieron ahí. Ahora, de nuevo, lo que habíamos charlado esa vez, que discutimos cosas tremendamente interesantes, es que esto se puede lograr, esto se puede hacer cuando B es una base, y ahí es clave la palabra base. ¿Sí? Si B es una base, esto siempre se puede hacer, y alfa, beta y gamma tienen solución única. O sea, existen únicos alfa, beta y gamma para hacer esto. Ya la vez pasada hablamos que si esto no era una base, sino que era otra cosa, esto podría tener infinitas soluciones o no tener solución. Pero cuando estamos trabajando con una base, esto siempre tiene una única solución, alfa, beta y gamma. ¿Listo? Ahora, no nos vamos a meter en qué es una base. Eso está bien definido, tiene su definición formal y uno puede deducir bien por qué esto es cierto, pero no es el objetivo lo que queremos ver. Entonces, simplemente nos vamos a conformar que para que esto tenga solución única va a ser una base. Yo siempre le voy a dar este conjunto. Y esto, nos vamos a conformar que cuando es una base, entonces esto se puede escribir de forma única, ¿sí? Pero esto tiene ahí un fondo teórico que no vamos a ver porque considero que no es el objetivo para este curso, pero sí lo vamos a ir utilizándolo como de esa forma, ¿sí? Si es una base, esto lo puede escribir de forma única. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer los ejercicios de cómo encontrar este hijo madre alfa, este beta y este gamma. Voy a borrar y vamos a hacer un ejercicio para eso. Espere. Un momento. Listo, listo.
Listo, ya vamos a hacer un ejercicio. Espere, profe. Listo, listo, hágale. Es que el ejercicio mientras termina ahí, si alguno no acaba, el ejercicio es hallar las coordenadas del vector. Este es el azul. Hallar las coordenadas del vector, por ejemplo, 1, 2, menos 2 en la base. De la base va a ser b igual, por ejemplo, no sé, que coloquemos 2, 0, 1, coma, acá menos 1, coma 3, coma 0, y acá vamos a colocar 1, 1, 1. Listo, entonces tenemos ese vector y vamos a escribirlo en términos, vamos a hallar las coordenadas de este vector en esta base. Entonces lo que uno va a hacer es plantear esta igualdad que está acá. Esta es la que voy a utilizar. Yo tengo las coordenadas, acuérdense que son alfa, beta y gamma. Entonces vamos a tener que ver cuánto vale alfa y beta y gamma, que eso lo desconocía. Tengo que el vector b es igual a alfa b1 más beta b2 más gamma b3. Voy a reemplazar lo que tengo. El vector b lo dan, es este. 1,2, menos 2 igual alfa b1 pues sería el primer vector, este sería b1, 2,0,1 más beta por b2 que sería el segundo vector, menos 1,3,0 más gamma por el vector 3 que sería este, el vector 3, 1,1,1. ¿Sí? Y algo lo mismo que hacer en el otro, entonces voy a resolver todas las operaciones. Esto es igual, alfa por 2 da 2 alfa, coma, alfa por 0 da 0, coma, alfa por 1 da alfa, más, beta por menos 1 da menos beta, coma, beta por 3 da 3 beta, coma, beta por 0 da 0. Y sigo, más, gamma por 1 da gamma, gamma por 1 da gamma, gamma por 1 da gamma, y cierro. Ahora hago la suma de estos tres vectores que están ahí. Igual. Entonces sumo primer componente de esta, con primer componente de esta, con primer componente de esta. Eso me va a dar 2 alfa menos beta más gamma, coma. Ahora sumo segundas componentes con segundas componentes. Sumo la segunda componente de este con la segunda componente de este con la segunda componente de este. Y eso me va a dar 3 beta más gamma. 3 beta más gamma, coma. Y ahora sumo terceras componentes con terceras componentes. Este con este, y me da alfa más gamma.
Y eso va a ser igual al vector 1, 2, menos 2. ¿Listo? Y de ahí me va a salir un sistema de 3 ecuaciones, ¿verdad? Me va a salir que este componente que está acá va a ser igual a esta. Me va a salir que la segunda componente, que es 2, va a ser igual a la segunda componente, que es esta. Y me va a salir que la tercera componente, que es menos 2, va a ser igual a la tercera componente, que es esta. ¿Listo? Entonces ahí me van a salir las 3 ecuaciones. Me va a salir, por lo tanto, que 1 es igual a 2 alfa menos beta más gamma. Me va a salir que 2 es igual a 3 beta más gamma. Y me va a salir que menos 2 es igual a alfa más gamma. Y ahí tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es lo que hemos pasado todo el curso haciendo. Entonces ya eso no le puede quedar uno grande. Entonces resuelvan ese sistema. Me dicen cuánto da alfa, cuánto da beta y cuánto da gamma. Listo, voy a borrar este pedazo de acá. Y a ver, me dicen cuánto vale alfa, cuánto vale gamma y cuánto vale beta. ¿Cuánto les dio? Espere. Bueno, hágale. ¿Ahí ya lo tiene? 2 menos 4 y menos 7. Me dio 13 medios, 7 medios y menos 10. 13 medios. Ahí me dio 7 medios acá, creo.
Sí, 13 medios en alfa. ¿Qué? ¿Qué? No, al revés. 13 medios A en ver, alfa. ¿cómo? ¿13 medios en 13 alfa? medios en alfa. Sí, 13 medios en alfa, tienes razón. Así sí, 13 medios en alfa. Acá menos 17 medios. ¿Sí? ¿Así? Sí, sí, señor. Listo. Ah, ya sé que me quedó mal. Ajá. Bueno, ahí sí, si quedaron mal haciendo eso, mira, porque eso lo pasamos haciendo todo este mes, ¿no? Qué caucho. Me quedé mirándolo y eso es bueno, pues, aprender a hacer las cuentas en la cabeza, cancelando y sale. Y lo malo es que como uno escribe, se confunde con las letras. Está bien, entonces todas las coordenadas. Listo, entonces van a hacer ustedes uno solo. A ver. Hallar las coordenadas del vector a su máquina. Profesor, Del vector b igual. A ver, vamos a ponerlo un poquitico diferente. En la base b igual, vamos a poner una base chévere, por ejemplo, menos 2, 1, 1, coma, 3 medios, coma, menos 2, coma, menos 3, coma, a ver, espere que la embarré yo. Y por acá, menos 1, 1, 2. A ver, hagan con esa, a ver qué les da. Acá está menos 2, 1, 1, 3 medios, menos 2, menos 3. Acá menos 1, 1, 2. ¿Listo? Entonces ahí cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale gamma cada uno. profesor, una duda. Digamos, en un parcial uno se puede saltar pasos así que diga que son muy obvios. Sí, se puede saltar unos pasos muy obvios, sí. Por ejemplo, en vez de ponerse a sumar los vectores, simplemente ya sacar la ecuación. Si puede hacerlo, sí. Aunque para sacar la ecuación sería bueno, aunque sea hacer algún paso, porque no solo por ahorrarse esto, por ahorrarse pasos, sino porque No, por eso. Lo que sí. hago yo es multiplico el alfa, el beta y el delta, esos tres, pero no los sumo los vectores, sino que los dejo ahí, Ah, sí. sino que miro Sí, cada uno y saco. sí, sí, así está bien, así está bien, así está bien. Sí, así está bien. O sea, en el proceso que ustedes presenten en un parcial tienen que demostrar que ustedes hacen el proceso bien, o sea, lo saben hacer. Si se salta uno que otro pasito ahí, uno se da cuenta que es obvio. Pero es que les dé esto y de una vez viene la ecuación, sí, las ecuaciones. Eso ya está como raro, entonces, esos pasos tan grandes, sí, no. Bueno, ahí les queda para que lo hagan. Ya regreso y miramos a ver cuánto les dio. A ver, trabajen ahí cada uno mientras tanto.
Me pareció más rápido por determinantes, sí, de pronto. Bueno, ¿cuánto les digo? ¿Ya alguien lo hizo? Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Profe, ¿cómo le hacían para despejar alfa, beta? Con un sistema de ecuaciones normalito. Michael. Se da cuenta que alfa es X y que beta es Y gamma es Z. Es un sistema de ecuaciones normal. Entonces lo pueden resolver por esto, eliminación gaussiana, por el método de Gauss-Jordan, por determinantes, por inversa. Pues eso es lo que hay herramientas, ¿sí? Bueno, Cristian dice que lleva que gamma es menos 25 tercios, beta 13 tercios y que le falta ya el alfa. ¿Cómo van los demás? Mañana sí, muchas le saben también. A ver, bueno, vamos a anotar las respuestas que nos dio Cristian, que nos dijo que gamma menos 25 tercios. En beta menos 13 tercios. ¿Y hay alfa, Cristian? A mí me dio diferente, me dio alfa menos 4 tercios, beta menos 1 tercio y delta 5 tercios. Este es gamma, ¿verdad, Andrés? Ah, gamma, sí. ¿Alguien más le dio alguna de estas respuestas para ver si hay posibilidades de que alguno lo tenga bien?
Y me dio 2/3 para alfa. A ver, a Cristian le dio 2/3. ¿A los demás qué les dio? A mi beta me dio menos 13 séptimos. ¿Alguien le dio otra cosa? Estamos casi iguales. Bueno, voy a hacerlo entonces para ver quién se equivocó, ¿sí? Vamos a ver cuál tenía la razón. Entonces voy a ver, cada uno acuérdese qué dijo. Y ya miramos a ver cuál estaba bien. A ver, no voy a hacer el sistema de ecuaciones. Voy a escribir simplemente las ecuaciones que salen, que debe ser. Profe, ¿usted cuál considera que es como el más rápido para este tipo de cosas? Porque yo lo hice por la gaussiana y pues sí se me fue un poquito largo, pero pues ahí medio preciso. Sí, yo también lo haría por la gaussiana. Y se puede hacer por eliminación, es que yo nunca aprendí a hacer eso. Sí, se puede hacer por el que sea. Ya que se tarde más o menos, pues ya es otra cosa, pero se puede hacer por el que sea. Listo. Listo. Entonces la primera ecuación debería salir algo así. 1/2 igual a menos 2 alfa más 3 medios de beta menos gamma. ¿Sí? La segunda ecuación debería salir 1 igual a alfa menos 2 beta más gamma. Y la tercera ecuación debería salir menos 3 igual a alfa menos 3 beta más 2 gamma. ¿Sí? ¿Esas son las ecuaciones que tuvieron ustedes? Sí. Sí, ya mi respuesta quedó mal. Lo hice con 3. ¿Qué le quedó mal? Puse 3 en vez de menos 3. No, qué Ah, belleza. good. Y por determinantes lo daña todo. Sí, claro. Y por la otra también lo daña todo. Entonces hay que resolver el sistema que está ahí nada más. Entonces vamos a plantearlo así a ver cómo queda. A ver, vamos a ver la matriz. Acá pongo menos 2. Acá pongo 3 medios. Acá pongo menos 1. Acá pongo 1. Acá pongo menos 2. Acá pongo 1. Acá pongo 1. Acá pongo menos 3. Y acá pongo 2. Y los términos independientes son 1/2, 1 menos 3. Esa sería la matriz, ¿no? Sí, está bien, ¿no? A ver, vamos a hacer eso entonces. Entonces voy a eliminar, voy a hacer el método de Gauss. Entonces voy a eliminar este, voy a eliminar este, voy a eliminar este. ¿Cómo elimino este? Multiplicando por 2 toda la ecuación. Multiplicando por 2 y sumándolo con este. Sí, con el primero. O con este también lo puedo eliminar, ¿sí? Como sea. Yo voy a multiplicar esto a este y le voy a restar esta mejor. ¿O quieren que lo haga de la otra forma? Lo elimino con la de arriba mejor. Con el de arriba, profe. Mejor. Sí, con la de arriba para que verifiquen a esto. Entonces multiplico este por 2 y lo sumo con el de arriba. Este por 2 me da 2, con el de arriba me da 0. Este por 2 me da menos 4. Con el de arriba, este sería menos 8 medios más 3 medios, me da menos 5 medios. Menos 5 medios. Por 2 este da 2, menos 1 da 1. Por 2 este da 2, más 1 da 5 medios. ¿Está bien? Sí, señor. Ahora voy a eliminar este, multiplico también por 2 y lo sumo con la primera. Esta por 2 me da, pues da 2, y con este da 0. Este por 2 da menos 6, más 3 medios. Esto tiene menos 12 medios, más 3, da menos 9 medios. 9 medios. Menos 9 medios, este por 2 da 4, menos 1, 3. Este por 2 da menos 6, más 1 medio, menos 11 medios. ¿Era menos 3 o menos 6 que había acá? ¿Un menos 6? Ahí Ah, había sí, un menos menos 3. 3. Un menos 3, entonces me quedó mal, ¿no? No, No, porque Pero menos está- 3 está por por menos 6, ¿no? 11 medios. O sea, Por menos 6 por 2, menos. por 2, por eso era el 6. Sí, tienes razón. Está muy bien. Listo, entonces me falta volver 0 este y acabo. ¿Cómo vuelvo 0 ese? Multiplico. Por menos 5 medios, ¿no? Multiplicaría, a ver, la segunda por
Por, Sí. ahí la puede multiplicar por 5 y le daría por menos 9. Esta por menos 9 la debajo por 5. Sí. Sí, voy a multiplicar la segunda por menos 9. Ay, pero es que ese 2 no me gusta, quisiera multiplicarlo por 18. No, démosla así, bueno, sí, por menos 9, fila 2, más 5 veces la fila 3. Y lo que me voy a colocar en la fila 3. Eso sí lo voy a hacer porque ahí hay más fraccionarios para tener cuidado con la cuenta. La segunda fila por menos 9, entonces se da 0. La segunda fila por menos 9 da 45 medios. Por menos 9 da menos 9. Y menos 45 medios. Y la tercera fila por 5, este da 0, este da menos 45 medios, este da 15, este da menos 55 sobre 2. Y hago esa suma. Esto da 0, esto da 0, esto da 6, y este da menos 100 medios, o sea 50. ¿Sí? Menos 50. Está bien, ¿no? Entonces me queda 0, 0, 6, menos 50. Aquí hay 0, 0, 6, menos 50. Y de ahí ya puedo despejar todo. Entonces, de esta ecuación que tengo acá, de esta me sale que 6 gamma es igual a menos 50. Entonces, despejo gamma, me da menos 50 sobre 6, y eso daría menos 25 sobre 3. Esto sería gamma. ¿Cómo hallo beta? Entonces ahora tomo la segunda ecuación. Me queda menos 5 medios beta más gamma es igual a 5 medios. Entonces, pero gamma vale menos 25 tercios. Entonces me queda menos 5 medios beta menos 25 tercios es igual a 5 medios. De ahí tengo que menos 5 medios beta es igual a 5 medios menos 25 tercios. Eso me queda que menos 5 Pero medios bueno, sería más. sería más, sí. Entonces hago esa cuenta, acá me queda 6 abajo, acá me queda 15, y allá me queda 50, entonces me queda 65. Paso el 2 a multiplicar y el 5 a dividir, entonces esto me va a quedar, beta va a valer el 2 arriba, entonces me queda 3 abajo, menos, me queda 3 abajo, el 5 lo paso a dividir, dividido da 13. Menos 13 tercios, ¿sí? Y gamma, entonces la saco en la tercera ecuación, voy a borrar esta. Gamma sería, entonces acá tengo, perdón, alfa, menos 2 alfa, más 3 medios beta, menos gamma es igual a 1 medio. Entonces veo todo lo que tengo ahí. Tengo que menos 2 alfa, más 3 medios de beta, beta vale lo que está allá, menos 13 medios, menos gamma, entonces queda más 25 tercios, es igual a 1 medio. Entonces tengo que, bueno, voy a anotar acá cuánto vale gamma, que era menos 25 tercios, beta, que vale menos 13 tercios, y voy a ver entonces cuánto vale alfa. Entonces va a quedar menos 2 alfa igual. A ver, vamos a hacer esas cuentas. Esto no es un medio, esto es tercios, ¿no? Este con este se va, acá me va a quedar menos 13 medios. Más 25 tercios igual a 1 medio. Voy a operar estos dos. Entonces me va a quedar menos 2 alfa. Y opero estos dos, me va a dar menos 39 más 50. Eso me da más 11. Más 11 es estos. Igual a 1 medio. Ahora espejo me queda que menos 2 alfa es igual a 1 medio menos 11 es estos. Esto multiplico por 3 para que acá me quede 6, acá me queda 3, entonces esto va a dar menos 8. Menos 2 alfa igual menos 8 sextos. Simplificando eso me va a quedar igual a menos 4 tercios. Bueno, así no. Paso el menos 2 a dividir, entonces me queda alfa igual, el menos 2 pasa, se cancela el menos con el menos por menos da más. 8 dividido en 2
Me queda 4 arriba. 4 entre 6 me da 2 tercios. Creo que lo hice bien, miren a ver. Me da igual. Sí, sí, señor. Listo, entonces alfa vale 2 tercios, beta vale menos 13 tercios y gamma vale menos 25 tercios. Voy a escribir acá. Alfa, 2 tercios, coma, beta igual menos 13 tercios, coma, y gamma igual a menos 25 tercios. Y esas serían las coordenadas del vector en esa nueva base. Como estábamos comentando, uno puede tomar cualquier método para encontrar alfa, beta y gamma. Yo utilicé el método de Gauss, se puede utilizar el método de determinantes, puede utilizar el método de inversa, puede utilizar el de Gauss-Jordan, puede utilizar el que quiera. La regla de Kramer que vimos, todo eso lo pueden hacer. Y esas serían todas las coordenadas del vector. ¿Listo? Nos queda por repasar esto, cómo se saca el ángulo entre vectores. ¿Cómo se saca la proyección? Va a ser la misma cosa, no va a cambiar nada, van a ser las mismas fórmulas, entonces eso lo vamos a sacar rápido. Solo nos falta ver. Solo nos falta ver esto, el ángulo entre vectores, que va a ser la misma fórmula. Vamos a ver la proyección, que va a ser la misma fórmula. Vectores paralelos y perpendiculares va a ser la misma fórmula. Esto va a ser igual. En la clase que viene, vamos a tomar el primer espacio de la clase para trabajar eso. Repasar ahí algunos ejemplos, algunos ejercicios, ver que eso coincide, se hace de la misma forma. Y practicamos eso un poquito y ya arrancamos con algo nuevo. Entonces yo creo que ya vamos a arrancar esto. Esto se me olvidó, sí, qué dolor. Esto. ¿Qué? Y entonces arrancamos con tema nuevo. Yo creo que arrancamos con rectas y planos en el espacio. Eso es bien importante, eso lo van a utilizar mucho. Entonces, la próxima clase nos ocupamos de eso. ¿Listo? Listo, sí, señor. Hágale, entonces, estudien para el parcial de cálculo 1, que es mañana el plus, que les vaya bien y entonces nos vemos el miércoles y seguimos hablando un poco de Yo esta. lo hice hoy, profe. ¿Y cómo le fue? Saqué 3.8. 3.8, ¿qué le pareció? ¿Difícil o fácil? Pues es que imagínense que me salieron unas preguntas que no te, o sea, que los pusieron como la programación, pareciera la programación. Como el código fuente, sí. Eso sí. O sea, que estaban ya respondidas. No, o sea. No, o sea, que en vez de aparecer, por ejemplo, función de. No va a aparecer sino el código. Función de signo de dólar, barra, entre comillas, 3. Así. Ah, ya. ¿Y qué pasa con esas preguntas? Pues yo no las entendí, entonces no las pude hacer. Ah, o sea, por eso sacó poco. O sea, ¿le parece que sacó poquita nota? Pues no, o sea, pues hubiera sacado más si hubiera respondido a otras preguntas, obviamente, hubiera sacado como. Ah, ya. No, es que yo le pregunté y yo le dije que se le había parecido fácil y usted me contó fue lo de la esta, pero. No, sí, pues sí, pues sí me pareció fácil. Estaba fácil. Ah, bueno, mejor. Esa es una oportunidad para que suban, porque los parciales esos de Moodle han estado complicados. Pero fácil, ¿de verdad o fácil? Porque usted es muy bueno para eso. No se lo vayan a regalar, pero sí estaba fácil, o sea, no hay nada de complique como los que nos pone el profesor de verdad. Sí, no, es que nos pone el profesor, sí. Los parciales que ustedes han presentado en Moodle y que mis estudiantes han presentado en Moodle y que muchos han presentado en Moodle, en mi opinión, están difíciles. Yo consideraría que ese parcial plus es más fácil. No, estaba como lo que nos pone el tutor. Así de fácil. Por decirlo, son bacanos. Hágale. ¿Y si le van a dar ese parcial como les cambian la nota o algo así? Pues el profesor dijo que es que le iba a sumar. La promediaba con la más baja, creo. La promediaba. Ah, bueno. Creo que acá es 5, profesor. Más que todo lo que lo ha aprendido con sus clases. Ah, bueno, qué bueno. Sí, profesor, al otro profesor no le entiendo nada. Ah, bueno, ustedes están viendo las clases de cálculo también. Sí, yo sigo en el grupo PB6. Ah, bueno, qué bueno. Me alegra que les hayan servido en la clase de cálculo también, entonces. Pues, a mí yo me imagino que me promedia con la nota del parcial pasado. Bueno. ¿Y qué tal la comparación de estos exámenes a los presenciales? ¿Es la misma exigencia, más o menos? No. La de los, pues, a ver, yo no les puedo decir cómo es en general porque yo no conozco los parciales de los demás profesores. Conozco los míos.
En mi opinión, estos parciales de Moodle que han estado ustedes presentando son mucho más difíciles que los parciales que yo pongo en clases. ¡Fue madre! Y diría, pues sin saber mucho porque no conozco los parciales de los demás profesores, pero yo considero que estos de Moodle son más difíciles que la mayoría de parciales de casi todos los profesores, porque en mi opinión, estos parciales de Moodle han estado difíciles. Pero es que ustedes eran los del profesor de cálculo de nosotros. Ah, esos son imposibles. No. Es que yo creo que son los mismos. No, el último no lo hizo Moodle, nos No. pasó un PDF, pero ¡Ah, su máquina! Se lo hizo como para él. matarse ese PDF o yo. Ah, Lo bueno, único fácil, bueno. lo único fácil fue la Ahora primera de está falso tan y verdadero. difícil. Había un Sí. problema en un Ah, avión. tan difícil. Sí, eso es lo único Era regalado. lo único, el resto, pues, demorado, pero no difícil. Exacto, bueno, el comentario que hace Cristian, que está haciendo Cristian, es precisamente lo que yo digo. Pero eso es como para evitar la copia, exactamente. O sea, esos puntos se han hecho así para evitar la copia. Porque es que uno no puede poner un punto, por ejemplo, de que f de x igual a x a la 3 seno de x, entonces queda algo complicado así, porque eso lo mete en una aplicación de internet y ya le da la respuesta. Entonces uno tiene que ingeniárselas, entonces ponerle puntos que tengan cosas enredadas, como f de x igual a x al cubo y meterle acá seno de a, o sea, meterle letras para que eso no lo puedan hacer allá y tengan que hacerlo, ¿sí? Y inventarse cosas así un poquito rebuscadas que no puedan hacer en internet, ¿sí? Entonces, eso es lo complicado, pero entonces yo he reflexionado, mi conciencia me dicta muchas cosas y yo digo que, o sea, que eso ayuda a evitar la copia, ¿no? Pero también para el que lo esté haciendo a conciencia, se la estamos poniendo difícil porque esos parciales están difíciles. Pues profesor, comparado con un amigo que me mandó un parcial de cálculo de la Ponti, de cálculo 1, la pregunta era 3 a la 5 por 3 a la 0 Total. por 3 a la 2, Yo hice- igual a qué. Profe, yo hice exámenes de la Santoto, de casi todas las universidades, porque tengo amigos en muchas universidades, Profe, y no se comparan ni 5 a estos parciales. Yo estudié en la Una pregunta era cuál es el dominio de una función. Sí, sí. Igual. Sí, es verdad. La Hombre, universidad es muy exigente y ahorita virtual está siendo bastante exigente. profe, es que yo estudié en la UES y eso no es ni comparado con la UIS. No, acá en la universidad, ustedes están en una universidad muy buena. Todas las universidades son buenas, pero Por esta razón dicen que universidad, esta es la más berraca. esta universidad es buena, por eso todo el mundo quiere entrar acá, ¿sí? Y es buena, la universidad es muy buena. Los profesores están muy buenos todos. Bueno, no sé si todos, porque no los conozco todos, pero las que yo conozco son buenas. Tal Bautista. El profesor Bautista es bueno, él me dio clase a mí. Pero, profe, a mí me han dicho que eso es para matarlo. No, no es cierto. Yo di clase con él, pues el profesor Bautista me dio clase a mí y mi opinión, excelente profesor. O sea, los parciales son un poco difíciles, pero, o sea, la explicación que él da, o sea, aprende uno mucho, ¿sí? Los parciales son tipo... Toca estudiar. El profesor también es muy excelente con la puntualidad, que hay que llegar a las 6 de la mañana. Hacía quizzes a las 6 de la mañana en punto. Y presenciales. Predica no sé bien cómo está haciendo, pero yo por ahí he hablado con él, porque ahora somos colegas, eso a uno le da pena, porque él fue profesor mío y por más que uno ya sea profesor, pues no es igual, ¿no? Yo lo respeto mucho a mis profesores. Entonces, no, pues lo que les digo, digamos en mi caso, yo opino que esos parciales han subido mucho la exigencia, pero entonces por eso también, digamos, uno inventa cosas, por ejemplo, entonces las tutorías valen algo, digamos, yo les di un valor a la tutoría para evitar esa parte, también yo reviso el banco de preguntas y los puntos que me parecen muy extensos o que no tienen que ver con el enfoque que estoy dando en la clase, yo los quito porque, o sea, no me parece correcto colocarlos, en mi opinión, ¿no? Eso es lo que digo yo. También el parcial plus es una oportunidad para cambiar una de esas notas, este parcial es, en mi opinión es más sencillo. Se va a dictar cálculo 2, Sí, yo estoy dictando cálculo 2 también. pero el próximo semestre. Ah, ¿Será pues yo que sí? paso, uno pasa de profesor pasa la disponibilidad de todas las materias que puede dictar y allá le ponen la carga a uno académica de lo que la universidad quiera. Entonces, Pues a mí me gustaría, pero toca paso esperar. cálculo 1, pues para matricularme con usted. Bueno, vamos a mirar. Entonces, sí, pues sí, esa virtualidad, eso, o sea, trae fenómenos, daños colaterales de todo tipo, pero pues hay que hacerlo. Es muy feo. Pero no se rindan, aprovechen las oportunidades. Ese parcial plus es una buena oportunidad. Háganle, estudien para el parcial final, las tutorías, todo eso les sube. No sé si ustedes estén haciendo los talleres de GeoGebra y eso, ¿o no? Sí. Eso también les vale nota, ¿no? Sí, eso también vale nota. En todo eso contrarresta que los parciales estén complicaditos. Entonces, háganle, no se desanimen. Eso háganle que eso al final, cuando uno sale de esto, cuando les ponen a uno las cosas tan difíciles, lo bueno es que uno aprende mucho. Entonces, háganle. Profesor, ¿y será que el otro semestre también va a ser virtual? ¿Cómo?
¿2022 también va a ser virtual? También va a ser virtual, sí, eso parece. Pero abrieron todo y menos las universidades. Y la universidad, no. Es que, No, lo sí, es que eso es también va a ser complicado virtual. porque yo les cuento lo que, digamos, nos dijeron que es en una reunión. Estaban planeando cómo sería la vuelta a la universidad, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta las normas de bioseguridad y todo ese cuento. Y entonces hay 3 fases para eso. Una fase es la entrada a la universidad, que esa corre, digamos, que por cuenta de ustedes, creo, no sé cómo la cosa. La circulación, bueno, no sé cómo es la otra, pero hay una fase, que es la de permanencia, que es la que ustedes están en el salón. Y esa corre por cuenta del profesor. O sea, uno del profesor tiene la responsabilidad de que se cumplan las normas de bioseguridad en la clase. O sea, que si llega a haber un problema en la clase, el culpable es el profesor, el responsable, ¿sí? O sea, que si llega a haber alguna cosa y llega a contagiarse por ahí alguien por alguna razón, el culpable es uno. O sea, usted imagine la responsabilidad que tiene uno, el profesor, teniéndolo ustedes ahí, que alguno de ustedes se llegue a contagiar allá, ¿sí? La responsabilidad cae en el profesor. O sea, que eso está muy complicado. A tomar ese riesgo así, de esa forma, está muy difícil. Entonces, esa es una de las cosas que evitan eso. O sea, si tú imagínese, digamos, yo ir allá y que yo sea que alguno de ustedes se llegue a contagiar allá y me echen la culpa a mí. ¿Alguno cómo queda? ¿Los salones también serían así de máximo 25 o de cuántos Eso, son? o sea, todo eso es planeado en la suposición de que volviéramos. Entonces, serían salones pequeños para que ustedes estén separados y todo el cuento. Pero por lo que yo he sabido, no hay nada oficial, pero que ellas me hicieron una llamada para contarme algunas cosas de la universidad y me dijeron que por lo menos hasta diciembre íbamos virtuales. Luego tuve una reunión de profesores y ahí dijeron que parece que todo el segundo semestre también va a ser virtual, todo completo. Entonces, sí, entonces parece que va a tener que Pues acostumbrarnos como va un todo, rato. parece que va a ser virtual hasta que haya vacuna. Eso lo iba a decir yo, hasta que no haya vacuna. Sí, y hasta que no haya Agüita vacuna, moringa. eso va a estar... Yo creo que hasta incluso aunque aparezca la vacuna, aún así se van a demorar. Pero es que ya llegó la de Johnson Johnson. Eso es porque tienen que esperar a que todos se la pongan. La de Rusia. Es difícil, eso es muy discutible. La Rusia, ahora que Rusia nos la venda a nosotros y a cómo nos la vende. No, porque A aquí no ver, La van a dar a Venezuela. Los venezolanos Solo van a hacer las moringa, ratas de solo laboratorio de los moringa. rusos. Profe, pero aquí ya van a hacer, ya van a hacer las pruebas de la vacuna de Johnson Johnson. Sí, aquí se ofrecieron para hacer pruebas. Yo leí que Rusia iba a probar la vacuna con Venezuela, imagínense. No, Rusia ya la probó. Rusia la está probando con México. ¿Venezuela se devolvió las ratas del laboratorio? Pues como tiene una relación ahí, Rusia y Venezuela. Pero bueno, o sea, como les digo, esas son todas las inconvenientes que hay. O sea, parece, a veces uno dice muy fácil volver y ya, pero sí ve que, o sea, bajo esas reglas, uno de pronto con una responsabilidad muy grande. O sea, uno arriesgarse allí, donde le llegue a pasar algo de ustedes, uno como queda así. Entonces, por ese lado ha tenido muchas trabas y por lo menos este semestre parece que tampoco va a ser presencial. Hay que esperar a ver qué pasa, eso todavía es muy incierto y pues hay que ir paso a paso a ver qué va pasando. ¿Listo? Bueno, pues mientras tanto hay que seguirle, porque ¿qué más esto? Cantando los villancicos en la universidad, sí, porque el semestre salimos a vacaciones el 21 de diciembre, ¿no? ¿Hasta el 21 de diciembre? Hasta el ¿Hasta el 21. 21? Venga, Sí. profe, ¿dónde vemos que puede ver el horario? Antes. El calendario académico en la página de la universidad. Profesor, eso es explotación. Pero una pregunta, ¿usted sabe cuáles son las reliquiaciones? Las reliquiaciones van hasta el 3 de noviembre, pero para el siguiente semestre, o sea, lo de ahorita ya pasaron el tiempo las reliquiaciones. ¿Qué es eso de reliquiaciones? ¿Cómo así? O sea, ya no se puede hacer. Para este semestre, para el 2022, Sí, creo que ya pasaron las fechas. ¿Y uno no puede hacer alguna excepción o algo así? No sé si puede hacer una excepción ahorita, no sé. Pregunten, pero las fechas creo que ya pasaron. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué toca hacer? Eso es, no, eso es para el que ustedes le dan una liquidación que es el valor de su matrícula, ¿no? Si alguno no está de acuerdo, Sí, o sea, le parece que ese valor no corresponde a sus ingresos, a todo eso, puede solicitar una reliquidación a la universidad, pasando los soportes de cuánto ganan. Ahí les piden un poco de papeles. Y entonces la universidad evalúa eso. El RUF y todas esas cosas. Y la universidad para que baje la matrícula. Para que baje la matrícula, sí. Entonces la universidad evalúa si usted tiene razón, si lo que usted presenta es válido, es cierto, y entonces, si es correcto, pues le baja el valor de la matrícula. ¿Qué tal que lo lleve para que lo bajen y en vez de bajárselo se lo suban? Uy, sí, ya. Porque, pero siento que así podría pasar. Entonces todo eso pasa. Bueno, entonces esa es la situación en la que estamos, pues nada, hay que seguir, pues, o sea, ante cosas que uno no puede hacer nada, pues aceptarlas y hablar de la mejor manera, ¿sí? Y esperar a ver cuándo nos podemos ver ya en la universidad. ¿Listo?
Pero ¿usted cree que vale la pena continuar ese segundo semestre en la universidad, así virtual? A ver, ¿yo qué le digo? O sea, vale la pena en la medida de que lo aproveche. O sea, ¿sí? digamos, el aprendizaje y el conocimiento que yo obtenga de este método es lo mismo que lo que yo podría hacer Sí, presencialmente. o sea, eso depende, eso totalmente depende de usted, de cada uno. O sea, cada uno, si cada uno está aprovechando lo que su profesor le está De dando, cómo uno se tome las está cosas. está Lo aprendiendo que igual pasa o es que hasta más. en este método virtual toca que el estudiante dé más que el profesor. Exactamente, no, ni tanto. Yo creo que nos toca a ambos dar más. ¡Buena madre! O sea, por ejemplo, o sea, si yo estuviera en clase presencial con ustedes, yo no tendría, yo les hubiera podido mostrar las aplicaciones de GeoGebra, yo ponerme a buscar esas aplicaciones para que ustedes vean los dibujitos, ponerme a hacer diapositivas, simplemente paso hasta el ya. O sea, para mí es más fácil, sí. Ahora, también esto, tratar de motivarlos así virtualmente es más difícil, más desgastante. Y para ustedes también, o sea, ustedes están en clase, ahorita les toca a ustedes poner mucho más de su parte para estudiar. También es cierto. Pero en la medida, o sea, el conocimiento que están dando sus profesores es el mismo que presencial. Hasta de pronto acá tiene más herramientas virtuales, que eso sirve y de pronto la presencial ya no se maneja tanto. Ahora, ¿qué tanto usted está aprendiendo o no está aprendiendo? Eso ya depende de cada uno. Si cada uno está poniendo de su parte, con lo que cada profesor le está diciendo, usted está aprendiendo hasta más de lo que aprendería presencial. Pero si ustedes están allá, o sea, dejan la clase sola, se ponen a hacer otra cosa, no hacen lo que el profesor le dice, no hacen los trabajos, no hacen las cosas, entonces no. Profesor, eso solo lo hago con cátedra. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Pongo la clase y voy para la pieza de televisión. No, las últimas dos clases de cátedra han estado re buenas. Yo me meto Bueno, ahí. eso es lo mismo, o sea, el que la quiera y la siente interés, por Igual con ejemplo, esos yo parciales siento, de cálculo, imposible no salir ducho. sí, exacto, por ejemplo, o sea, yo siento, digamos, yo hablo de ustedes, como mis alumnos de álgebra, que ustedes han aprendido muchas cosas, o sea, yo los veo como están manejando la clase, cuando les pregunto, y yo los veo bien, o sea, que están aprendiendo bien. Entonces, o sea, ustedes los felicito, ustedes van bien. De pronto los otros salones de cálculo, por ejemplo, de cálculo 1 no sé qué tanto, porque digamos yo la hablo, y es que también la clase es a las 6 de la mañana, entonces es más pesada. Y uno se levanta y la cama está ahí al lado del salón, entonces no alcanza como a despertar y eso, entonces es pesado. Pero de pronto yo me preocupa un poquitico más, que no sé si qué tanto estén aprendiendo, ¿sí? Pero digamos ustedes, yo estoy tranquilo porque yo siento que por lo menos los que hablen participan también, ¿sí? Vamos Pero por eso no se preocupen. A ustedes, en álgebra, los que hablan, o sea, y uno mismo sabe, o sea, uno sabe si va entendiendo, si no, y eso ya es cosa de cada uno. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es todo, ya, pues hay muchos Profesor, factores. nosotros vemos álgebra 2. Sí, en el tercer semestre. ¿Cómo vas a ver? Sí, en el tercero. Sí, nosotros vemos. Entonces, nada, esa es como la invitación. Ya si ustedes tienen problemas, digamos, de conexión, digamos, a mí me preocupa este pelado Juan Montaño que muchas veces no puede conectar. O sea, eso ya es algo distinto, porque ya no, o sea, se está perdiendo muchas clases, entonces ya son factores, eso ya es un factor distinto que pues Ya se le sale de las manos a él. Pero yo también les digo a ustedes, o sea, si alguno está pensando en no matricular el siguiente semestre, o sea, ¿qué va a quedar haciendo? ¿Sí me entienden? Si va a aprovechar el tiempo en algo productivo, estudiando, pues hágalo. O trabajando. Pero si se va a quedar en la casa sin hacer nada, no haga eso. O sea, matricúlese y algo se le quedará sin vez de estar sin hacer nada. Pues toca aprovechar antes de que haya paro. Sí, o sea, y ahí sí ya es personal, no cada uno mire. Bueno, nos vamos porque llega el otro profesor y ya están llegando los otros estudiantes y acá esto después es un problema con lo de la... Profesor, la charla. Sí, no, pero ya es hora. Ya no sé. Profesor. Bueno, nos vemos porque ya nos llegaron otros estudiantes del otro salón. Listo, que estén bien, profesor, hasta luego. Listo, lo mismo, que les vaya bien el parcial virtual y nos vemos el miércoles. Listo, profesor, hasta luego. Parcial de química, profesor. Ah, sí, No, es Parcial, cierto. Bueno, pues toca suerte. Profe. Bueno, suerte, que les vaya bien. Gracias por nosotros. Chao.